Bueno, les decía que muchísimas gracias. Quiero en primer lugar pues expresar un agradecimiento a todos ustedes, ¿no? Y especialmente a las instituciones que nos acompañan, ¿no? Agradecimiento en nombre de la Fundación Carolina y de muchos más que ahora voy a mencionar, porque hemos estado muy bien acompañados en una lógica, digamos, muy colectiva en la preparación de este seminario, ¿no? Yo quisiera recordar el punto de partida de este seminario, muy brevemente, ¿no? Porque este seminario nace en algunas conversaciones en la cumbre de Antigua Guatemala y alrededor de este evento, como antes se ha mencionado, y en particular, y lo habrán visto en la nota conceptual, pues tomamos como punto de partida, como anclaje del seminario, pues algunos de los acuerdos que se adoptaron ahí. Pero también hubo una conversación inicial, ¿no? En la que quisiera recordar a alguien que no estoy con nosotros, pero que nos ha animado mucho en este seminario, que fue Federico Bonaglia, ¿no? de la OCDE, en una primera reunión en la que estaba además presente Carmen Castilla, estaba la directora de la agencia, Aina Calvo, y en la que, bueno, se nos ocurrió que era un buen momento, a partir de lo que se estaba discutiendo y acordando en la Antigua, pues para tener esta reflexión colectiva. Y quisiera subrayar este término de reflexión colectiva, porque desde ese momento, estamos hablando de finales del año pasado, pues hasta ahora hemos ido trabajando conjuntamente en un proceso de consultas y de diálogo y de consenso con todas las instituciones que están aquí presentes, ¿no? Lo hemos hecho, pues, desde luego, con la Secretaría General Iberoamericana, lo hemos hecho con el Centro de Desarrollo de la OCDE, con CEPAL, con DEVCO, y ya en el sistema español, pues, desde luego, con la Secretaría de Estado, con la Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible, ¿no? Que está aquí también, representada por su director general, con la agencia, con FIAP. Así que el agradecimiento va también a todos ellos y decir que, en cierta manera, esa reflexión está presente en la nota conceptual que fue consensuada con todas las partes. No me voy a extender, pensaba hacerlo, pero no tenemos mucho tiempo y no me voy a extender sobre los objetivos del seminario, que los tienen además recogidos en la nota conceptual que se ha entregado, ¿no? Y están además reflejados, y aprovecho para mencionarlo, en el microsite que hemos preparado en Internet para este evento. Ahí tienen una serie de materiales, algunos se han preparado ex professo para el seminario, algunos documentos de trabajo, y también hemos querido recoger en ese sitio documentos de este último periodo que son de extraordinaria importancia para nuestra discusión. Entre ellos los documentos en los que se define el concepto de desarrollo en transición, ¿no? Que ya se ha mencionado, también los aportes que se han ido haciendo sobre la cooperación sur-sur, que es y triangular, los que está haciendo la SEGIP, también los hemos recogido, y por parte de la Unión Europea hemos recogido el Consenso Europeo de Desarrollo, ¿no? Y la también citada reciente comunicación conjunta de la alta representante y de la Comisión sobre el futuro de las relaciones Unión Europea-América Latina, que nos marca el camino político y que tiene también algunas dimensiones relevantes en materia de cooperación. Ahí van a encontrar también otros materiales, ¿no? Y con esta lógica también de ahorro de papel, el sitio va a estar abierto a partir de ahora durante algunos meses y vamos a mantenerlo activo porque todas las presentaciones que se van a ir haciendo a lo largo del seminario las vamos a ir subiendo, ¿no? Para que puedan ustedes descargarlas y consultarlas posteriormente. Además, así se evita pues estar copiando compulsivamente, ¿no? Todo lo que aquí se dice. O sea, que sepan que tienen esto como respaldo y que va a estar abierto durante un periodo. Y ya anuncio, ¿no? Que de este seminario vamos a preparar una publicación que recogerá algunos de los documentos de trabajo que se han preparado, algunas de las ponencias que vamos a pedir a sus autores y autoras que les den forma, ¿no? Y unas relatorías sintéticas de cada una de las mesas y los debates que se van a recoger. También desde el convencimiento de que en ese debate pues, hay aprendizaje colectivo. Un último recordatorio de cara a redes, y lo tienen también, igual que la web del microsite, tienen aquí detrás, además de la contraseña para la wifi de este sitio, tienen también el hashtag que estamos utilizando. Hace unos minutos nos decía nuestra responsable de comunicación que con motivo de la mesa inaugural, ¿no? Pues hemos sido tendencia en las redes durante un rato, ¿no? Entonces, yo creo que esto también pues, tiene la posibilidad nos da la posibilidad de dar más difusión y de intercambiar con otros colegas lo que aquí se discuta, ¿no? Bueno, ya hechas estas consideraciones de carácter general, hechos estos agradecimientos a las instituciones,
no solo por, digamos, por acompañarnos con este nivel institucional, sino también por el cerebro, la materia gris que han puesto en la elaboración, en el diseño de este seminario, pasaría a los objetivos concretos de esta primera mesa, en la que queremos ir de aspectos un poco más generales a descender a algunos más específicos, ¿no? Y, en particular, en esta mesa no queremos discutir algunas cuestiones que ya se han planteado en la mesa inaugural, como, por ejemplo, sigue siendo necesario volver a debatir sobre el uso de la renta per cápita como criterio de elegibilidad, como criterio de graduación, ¿no? Como mecanismo de medición, pero también, y quizás lo que implícitamente se ha dicho ya, como instrumento de gobernanza, porque los indicadores son también, digamos, tienen una dimensión normativa, son instrumentos normativos, ¿no? Y de gobernanza del sistema internacional y el sistema de cooperación al desarrollo. Y invito a hacer una reflexión sobre lo que implica en términos de esa arquitectura del sistema, como nos decía la señora Greenspan hace unos minutos, ¿no? Vamos a discutir en esta mesa también sobre el propio concepto de desarrollo en transición, que es concepto pero también es estrategia, ¿no? Tiene una dimensión analítica, pero tiene también una dimensión prescriptiva en materia de políticas, que es muy importante. Y lo que está, digamos, en ese concepto, las trampas y los obstáculos, ¿no? De productividad, de desigualdad y vulnerabilidad social, de carácter ambiental, de carácter institucional, que afectan a los países que se encontrarían en esa categoría y analizando las implicaciones de este concepto para una estrategia de desarrollo que no deje nadie atrás, como queremos en el contexto de la Agenda 2030. Las implicaciones también en materia de política de desarrollo y más allá del eslogan, ¿qué significa esta idea de pasar de la graduación a la gradación? Que tiene multitud también de derivaciones. También queremos discutir en esta mesa, entrar en la discusión sobre el rol dual que tienen algunos países, ¿no? Que siguen gestionando cooperación que reciben de fuentes externas, pero al mismo tiempo son actores muy activos, ¿no? En la cooperación sur-sur y triangular como oferentes, aportando recursos y, sobre todo, conocimiento y saber hacer, ¿no? Y todo esto finalmente hay que hacerlo descender a los casos de América Latina, la región que hoy nos reúne, ¿no? Lo que significa para una región en la que encontramos un número cada vez mayor de países graduados, sea en el concepto de graduación de la Unión Europea, sea en el concepto de graduación con los umbrales de graduación de los bancos multilaterales, que no siempre son los mismos, o quizás los más amplios hasta ahora, de más manga ancha, si se me permite decirlo, que son los del Comité de Ayuda al Desarrollo, pero que ya también, ¿no? Ya tenemos países y otros que están muy próximos a entrar en esa situación, y todo esto pues tiene importantes implicaciones, ¿no? Tanto para la financiación, la cooperación financiera, como para la cooperación técnica y para otras modalidades. Bueno, estas son algunas de las cuestiones que en nuestra agenda anotada pues hemos recogido para tratar de orientar esta primera mesa, ¿no? Yo no voy a extender mucho en la presentación de las personas que nos acompañan hoy en la mesa, porque tienen además sus currículum detallados en la carpeta que se ha entregado y además son personas, yo creo que muy conocidas, con una trayectoria que ya reconocemos ampliamente. Sí mencionar algunos aspectos de carácter organizativo para esta mesa y también para los demás que van a tener lugar en este seminario. Vamos a pedir intervenciones breves, ¿no? Tienen que ser muy sintéticas, de 15 minutos a cada uno de los ponentes, ¿no? Algunos se acompañarán de una presentación que, como decía antes, se subirá a la web. Y después tendremos, vamos a intentar que haya al menos 2 rondas de preguntas y de comentarios por parte de todos ustedes. Los haremos en 2 niveles. El primer nivel, que será el de los propios ponentes del seminario, ¿no? Que están en estas primeras filas, y el segundo, pues que estará abierto también a todos los asistentes, a todas las personas que nos acompañan, ¿no? Y sin más dilación, ¿no? Pues comenzaríamos con la primera de las presentaciones, ¿no? A cargo del profesor Sergio Tezanos, de la Universidad de Cantabria, ¿no? A quien, bueno, quiero saludar, ¿no?
agradecer también su presencia, comentar que uno de los papeles que hemos preparado desde la Fundación Carolina para el seminario pues es de su autoría, donde probablemente encontrarán más desarrollado alguno de los argumentos que va a exponer hoy aquí. Muchísimas gracias, Sergio, y tienes la palabra. Muchísimas gracias a ti, José Antonio. Bueno, pues buenos días. En primer lugar, como es obligado, quería agradecer a José Antonio y a la Fundación Carolina por haberme invitado a este seminario. También felicitarles por lo cuidado de la organización. La verdad es que las notas conceptuales, las notas que habéis elaborado, las preguntas que orientan los debates, creo que nos facilitan mucho la labor. El documento la presentación que voy a hacer hoy básicamente se basa en un documento de trabajo que me encargó la Fundación Carolina hace unos meses, con lo cual pues yo haré una presentación muy sintética y os animo a los que tengáis interés en esta materia que lo leáis o que profundicemos después en el debate. Por lo tanto, hoy trataré de ir rápido para ceñirme al tiempo. A las 11:12 he de terminar. Lo tengo aquí apuntado. Bueno, una presentación del itinerario. Perdonar. Bueno, antes de nada, el título es un poco largo. Efectivamente, básicamente lo que pretende es cuestionar la clasificación convencional de América Latina y el Caribe como una región de renta media. Y cogiendo un poco el guante que nos ha lanzado el ministro, hacer una propuesta muy concreta de cómo deberíamos o cómo se podría clasificar la región, tratando de ser respetuosos tanto con la estrategia de los ODS como con este concepto, podríamos llamar incipiente, del desarrollo en transición, ¿no? El itinerario, como os decía, básicamente es este. Una breve introducción, una presentación de América Latina en las clasificaciones internacionales de desarrollo, tratando de ubicar en qué espacio se posiciona. En tercer lugar, una presentación de la propuesta que yo os lanzo, una clasificación alternativa, una clasificación multidimensional del desarrollo en América Latina y unas conclusiones con propuestas concretas sobre cómo podría articularse el sistema de cooperación a partir de una clasificación nueva del desarrollo. Bueno, yendo muy rápido, porque esta afirmación yo creo que ya todos la hemos desterrado, digamos, de nuestras cabezas. América Latina se concibe generalmente como una región de renta media. Y esto es tremendamente simplista. En primer lugar, porque se construye a partir de una clasificación que ha quedado obsoleta en los estudios del desarrollo. Pero además es extremadamente ambigua, porque veremos que en América Latina básicamente hay países en los 4 niveles de renta per cápita que identifica el Banco Mundial. Y además se produce la peculiaridad de que en América Latina existe... perdonad, que voy con la pantalla. Sí, voy con la pantalla. Tienes que apuntar al fondo. Sí. Decía que además se da la peculiaridad de que América Latina, como decíamos, es una región en la que cobra importancia el proceso de transición porque la propia dinámica de crecimiento supone que muchos países abandonen el intervalo medio de renta. Bueno, más allá de la importancia taxonómica o meramente estadística que pueda tener la clasificación de rentas del Banco Mundial, lo cierto es que la graduación que implica ese proceso de transición a las rentas altas tiene implicaciones reales y puede suponer en algunos casos una ruptura en la recepción de flujos de ayuda oficial al desarrollo de AOD. Por lo tanto, es una concepción que casa muy mal con esa concepción del desarrollo como un proceso continuo. Es decir, no el desarrollo como una sucesión de etapas, como la definirían Rostow o Solow, sino como un proceso continuo de progresos, de avances, de retrocesos. Por lo tanto, creo que es ahí donde el desarrollo en transición, esa propuesta conjunta de CEPAL, Centro de Desarrollo OCDE y también Comisión Europea, cobra especial importancia, precisamente por el énfasis que pone en la necesidad de sustituir graduación por gradación. Para articular una cooperación multidimensional que esté realmente enfocada en los ODS, creo que es fundamental superar esas viejas y obsoletas concepciones economicistas del desarrollo. Y para eso hay que empezar precisamente por la clasificación más simple y probablemente la más confusa, que es la de la renta per cápita. Lo que yo os voy a proponer, por tanto, es una metodología distinta que nos permite construir una taxonomía distinta, en este caso multidimensional del desarrollo, que veréis que básicamente te permite identificar los retos compartidos entre los grupos que identifica esta clasificación. El objetivo, por lo tanto, es básicamente elaborar una clasificación alternativa para América Latina que trascienda del criterio tradicional de renta per cápita y que atienda a las 3 dimensiones fundamentales de los ODS, que son desarrollo económico, inclusión social y sostenibilidad medioambiental, pero también a ese elemento esencial que originalmente fue la 4ª dimensión de los ODS, que es la buena gobernanza.
América Latina en las clasificaciones internacionales de desarrollo. Una revisión muy rápida, los datos los tenéis en la presentación. Simplemente, revisé 4 clasificaciones distintas del desarrollo, 2 de ellas, digamos, de la familia de la renta per cápita, la del Banco Mundial y el criterio de elegibilidad del CAD para la recepción de AOD, y 2 clasificaciones multidimensionales del desarrollo que conocéis todos y que son ampliamente conocidas, que son la del PNUD, basada en el Índice de Desarrollo Humano, y la del Social Progress Imperative, basada en el Índice de Progreso Social. Bueno, simplemente yendo a las conclusiones, que es lo relevante, lo cierto es que América Latina es una región diversa en niveles de desarrollo, ¿no? Esto es una obviedad. Ya decía que hay países en los 4 niveles de ingreso que identifica el Banco Mundial. Son mayoría los países de renta alta y de renta media alta, por lo tanto es tremendamente confuso decir que es una región de renta media. Son mayoría también los países de desarrollo humano alto y los países de nivel medio de progreso social según el Social Progress Imperative. Existen discrepancias importantes entre las clasificaciones, como no podía ser de otra manera. Solo 5 de los 18 países de ingreso alto alcanzan el nivel superior del IDH y no hay ningún país de América Latina que llega a los 2 niveles superiores de progreso social, ¿no? Es decir, esto pone en relieve una realidad importante. Tanto el IDH o la clasificación de desarrollo humano del PNUD como la clasificación de progreso social son mucho más exigentes que la de renta per cápita. Tal es así que muy pocos países de América Latina llegarían a alcanzar los estadios más elevados de estas clasificaciones. Bueno, la característica particular de América Latina, como decíamos antes, es que varios países están inmersos en un proceso de graduación a la renta alta, ¿no? 5 países han superado recientemente este umbral, son Chile, Uruguay, Argentina, Antigua y Barbuda y Panamá, pero es que hay otros 5 que están ya muy próximos a hacerlo. El más cercano es Costa Rica, pero también están en ese, digamos, entorno entre los 8.600 y los 12.000 dólares, que sería la frontera de la renta per cápita alta. Están Brasil, México, Santa Lucía y Granada. Bueno, con ese preámbulo, ¿no?, esa revisión de las clasificaciones, dejadme que os explique ahora cuál es la propuesta que yo os hago, ¿no? Una taxonomía ODS que es compatible con el desarrollo en transición. Fijaros que el aspecto más complicado de construir una taxonomía es precisamente definir cuáles son las dimensiones que deben incorporarse en esa taxonomía, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar en esta materia con un colega británico, Andy Sumner, lo que hicimos fue revisar distintas teorías del desarrollo, tratar de generar una convergencia entre ellas e identificar las dimensiones principales. Pero ese ejercicio, que de por sí fue muy complicado, nos lo facilita la Agenda ODS, es decir, la Agenda 2030 no es otra cosa que una agenda de objetivos, de metas, de indicadores que se articulan en torno a 4 o digamos 3 dimensiones y un elemento esencial. Las 3 dimensiones son el desarrollo económico, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental, y el rebajado elemento esencial, que no llegó a superar el consenso de Naciones Unidas en 2015, pero que originariamente se incluía en la propuesta del secretario general como 4ª dimensión de los ODS, que es la democracia, la buena gobernanza y el Estado de Derecho. Bueno, os decía que esto facilita mucho el ejercicio taxonómico, ¿no? Porque podemos construir una taxonomía, y este es el ejercicio, esta es la propuesta, digamos, modesta que traigo yo, en la que a partir de una identificación de 4 dimensiones, asociamos un ODS a cada una de las dimensiones, una meta a cada uno de esos ODS y un indicador, por tanto, a cada una de las metas, ¿no? Es decir, esto lo que nos permite es, partiendo de lo general, las dimensiones, identificar indicadores concretos que nos permiten construir una clasificación del desarrollo. Una cuestión importante es la metodología. Fijaros, hasta ahora las taxonomías se construyen con un criterio meramente ordinal, es decir, uno coge la renta per cápita y ordena desde el país con menor renta hasta el país con mayor renta. Y antes nos comentaba la señora Greenspan que efectivamente en su origen había una distribución aproximadamente simétrica, ¿no? Es decir, se dividía aproximadamente por cuartos, ¿no? Un cuarto de la población renta baja, otro cuarto media baja y así sucesivamente. Fijaros que eso lo que implica es una arbitrariedad enorme. ¿Dónde definimos el umbral? El umbral actual que separa a los países desarrollados de los países en desarrollo es el umbral de los 12.000 dólares de renta per cápita anual. Si fuese 20.000, en América Latina no habría países de renta alta. Y si fuese 10.000, habría muchos más. Por lo tanto, ¿cómo se define ese umbral? Pues de una manera, como insistía, tremendamente arbitraria. Lo cierto es que la estadística multivariante nos da herramientas para construir las taxonomías sin incurrir en ese tipo de arbitrariedades. Y una herramienta muy útil es precisamente esto que se denomina el análisis de conglomerados jerárquicos, o en inglés el análisis de clúster, que lo que nos permite es coger un grupo limitado de países
y dividirlo de manera tal que, en primer lugar, cada país pertenezca a uno y solamente a uno de los grupos, que todos los países queden clasificados, que los países dentro de un mismo grupo sean relativamente similares y que los países entre grupos sean distintos. Fijaros que la potencialidad relevante de esta metodología es que nos permite identificar los retos y las brechas de desarrollo de los países y, por lo tanto, nos permite orientar, como veremos después, las políticas de cooperación internacional. Fijaros que otra de las ventajas, yo creo que esta científica o metodológica, es que resuelve dos de los interrogantes claves a la hora de construir una taxonomía. El primero es cómo identificar el número apropiado de países, ¿no? Es decir, la clasificación del Banco Mundial son 4, podrían ser 10 o podrían ser 3. ¿Quién lo decide? Bueno, pues es una cuestión arbitraria. Pero también, ¿dónde fijamos el umbral? Antes os decía, el Banco Mundial lo va actualizando, pero ciertamente la actualización no sigue el ritmo de progreso del mundo, de tal manera que cada vez hay más países en el grupo de ingreso alto. Bueno, de nuevo, esta metodología, como os decía, nos permite identificar los grupos sin incurrir en arbitrariedades. Bueno, un análisis previo, como os decía, yo incluyo 4 variables en ese análisis taxonómico y el análisis te permite identificar cuáles son las variables que tienen o que ejercen mayor poder clasificatorio, es decir, las que tienen mayor influencia a la hora de clasificar a los países. Y en concreto, en este análisis, serían la tasa de violencia y las emisiones de CO2 por cápita las que mayores diferencias se establecen entre países, y también relevantes, pero en menor cuantía, serían la tasa de pobreza y el crecimiento de la población pobre, del 40% de la población más pobre, ¿no? Bueno, principales resultados. Básicamente se resumirían en esta tabla que yo os voy a ir desgranando para que no tengáis que leer ahí en pequeñito, pero el análisis lo que identifica son 4 grupos de países en América Latina y el Caribe para esa población de 16 países de los que disponemos de información completa y 2 casos singulares a los que luego me referiré. El primer conglomerado básicamente está constituido por 3 países, ¿no? Lo que quiero es que os quedéis un poco con la idea o con las luces que nos ofrece esta metodología, ¿no? Es decir, qué aprendizajes ofrecería y luego, si queréis, se podría discutir sobre qué indicadores incluir. Esto simplemente es una propuesta, digamos, personal, ¿no? Pero la selección de indicadores obviamente sería una cuestión más técnica que científica. Insisto, primer conglomerado constituido por 3 países, Argentina, Chile, México, los 2 primeros países de renta alta, el último país de renta media alta. La característica particular que comparten es que presentan bajas tasas de pobreza para lo que es el contexto regional, pero tienen todos ellos un lento ritmo de crecimiento del 40% más pobre en la distribución de la renta. Por lo tanto, aunque la pobreza digamos, la tasa es baja, el ritmo de reducción de la pobreza también es bajo, ¿no? Fijaros que además son los países que mayores emisiones generan en términos de dióxido de carbono y la principal divergencia entre ellos es precisamente las tasas de homicidios que son especialmente elevadas en el caso de México. Segundo conglomerado que identifica el análisis son 4 países latinoamericanos, Bolivia, Nicaragua, Paraguay y Perú, los 2 primeros países de renta media baja, los siguientes renta media alta. Son países que tienen elevadas tasas de pobreza, pero en este caso, elevados ritmos de crecimiento de las personas con menores rentas. Por lo tanto, es la situación justo contraria a la anterior. Es decir, son países que, aunque presentan tasas más elevadas de pobreza, lo cierto es que los pobres crecen a mayor ritmo y, por lo tanto, la pobreza se reduce a mayor ritmo. Emiten también menos dióxido de carbono por persona, tienen tasas de violencia moderadas para lo que es el contexto regional, obviamente elevadas para lo que viene siendo el mundo, digamos, desarrollado, o si queremos precisar más, Europa, y el país con mayores retos y mayores diferencias sería precisamente Bolivia, que es el que presenta las tasas de pobreza y de violencia más elevadas de este grupo. Tercer conglomerado, este es el más amplio, son 7 países latinoamericanos y caribeños, Brasil, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Panamá y Uruguay. 5 son países de renta media alta, 2 son países de renta alta, tienen tasas moderadas tanto de pobreza como de crecimiento del ingreso de las personas pobres, tienen niveles intermedios de emisiones de dióxido de carbono, elevadas tasas de violencia y, en este caso, destaca Uruguay por sus inferiores tasas de pobreza y de violencia, ¿no? Y Costa Rica, en este caso, destacaría porque sus emisiones de CO2 per cápita son muy bajas. Bueno, una manera de resumir estos resultados es precisamente este diagrama de tela de araña, ¿no? Aquí, si veis, tenemos 3 grupos. No sé si esto... Tenemos 3 grupos, fijaros, el primer conglomerado que os decía, este 1,
la principal característica en promedio de ese grupo es que las emisiones de CO2 de dióxido de carbono por persona son muy elevadas, pero las tasas de pobreza son relativamente bajas. Si vamos al grupo 2, esta línea discontinua, son países con tasas elevadas de pobreza, con reducidas emisiones de dióxido de carbono, pero con un elevado ritmo de crecimiento de las personas pobres. Y, por último, el tercer conglomerado vemos que son los países que tienen mayores tasas de violencia. Bueno, sería una manera de resumir, como os decía, la información. Hay dos países que quedarían como excepcionales, ¿no? Es decir, dos países que suponen casos singulares de estos conglomerados del desarrollo. El primero es Salvador, que destaca por tener una tasa de violencia excepcionalmente alta, la más alta. Si no fuera por ello, se ubicaría en el segundo conglomerado. El segundo país es Honduras, que en este caso destaca porque es el único dentro de la muestra en el que la población pobre tiene una tasa de crecimiento negativa, es decir, decrece su participación en la renta. Si no, de nuevo estaría en el conglomerado 2. Bueno, algunas conclusiones. ¿Por qué son importantes las clasificaciones internacionales de desarrollo? Pues básicamente por dos razones, ¿no? La primera es es un grupo de razones analíticas, es decir, son importantes porque el mundo es complejo y las clasificaciones nos permiten comprender, simplificando obviamente un mundo complejo y diverso y cambiante, ¿no? Las segundas razones son de tipo operativo. Las clasificaciones nos permiten orientar las políticas internacionales de cooperación. Entre otras cosas, sirven para identificar qué países son elegibles o no para la recepción de ayuda oficial al desarrollo. El problema es precisamente que la clasificación internacional más extendida es precisamente la más simple y la más obsoleta, y que además ofrece muy pocas luces sobre la geografía del desarrollo del siglo XXI, que es la clasificación de rentas del Banco Mundial de la que ya hemos conversado, ¿no? La consideración de América Latina como región de renta media es, por tanto, ambigua y obsoleta. Como hemos visto, América Latina es realmente una región diversa, con países en los 4 niveles de desarrollo, con países también en los distintos niveles de desarrollo humano y de progreso social, y por lo tanto, esta imprecisión no solo es técnicamente incorrecta, sino que además implica algunos riesgos para la región. El riesgo principal es que se entienda que América Latina no es o no debe ser una región prioritaria o relevante para la cooperación en la Agenda 2030. Como hemos visto, la peculiaridad relevante de América Latina es que hay varios países que están inmersos en ese proceso de graduación a la renta alta. 5 países que hemos visto que han superado recientemente ese umbral, hay otros 5 que están próximos a lograrlo, y recordemos que la normativa del CAT supone que una vez superado el umbral de renta alta hay un periodo, digamos, de transición de 2-3 años hasta la publicación de la siguiente lista de receptores de AOD, y entonces dejan de ser considerados países en desarrollo para ser países desarrollados, y por tanto los flujos que antes computaban como AOD dejan de computarse. No es que dejen de producirse, pueden seguir realizándose, pero en todo caso dejarían de considerarse como ayuda oficial al desarrollo y por lo tanto desaparece el incentivo a seguir cooperando con estos países. Creo que en ese contexto cobra especial relevancia la propuesta del desarrollo en transición, precisamente por la necesidad de sustituir graduación por gradación, que es una concepción más acorde con esa concepción del desarrollo como un proceso continuo y no como un proceso etápico o discontinuo de progreso, ¿no? Fijaros que existe ya un precedente en la graduación progresiva, ¿no? Y es precisamente entre los años 90 y 2004 en los que el CAT ya computaba unos flujos que no eran ayuda oficial al desarrollo, sino que eran ayuda oficial sin la D de desarrollo y que se dirigían a los países por aquel momento denominados en transición hacia el capitalismo, ¿no? Por lo tanto, esto de en transición o transición es ya un concepto relativamente utilizado, ¿no? Propuestas concretas para avanzar en la concepción del desarrollo en transición. Obviamente es necesario sustituir los viejos esquemas clasificatorios de la renta per cápita. Esto es así hoy y lo lleva siendo casi 50 años, pero además es necesario construir una taxonomía multidimensional del desarrollo y creo que hace falta también, por tanto, cambiar la metodología que utilizamos. Como os decía, los resultados que yo os he mostrado son provisionales, entre otras cosas porque pensar que estamos todavía viviendo en esa ficción estadística de los objetivos de desarrollo sostenible, es decir, hay muy poca información. América Latina es una de las regiones de las que disponemos de mayor información estadística y para estos simples 4 estadísticos, solamente 16 países de los 42 de la región tienen información completa, ¿no? Por lo tanto, insisto que es una propuesta provisional, pero lo que pone muy de manifiesto es que, más allá de esas clasificaciones economicistas de renta per cápita,
lo cierto es que cuando uno clasifica el mundo, y en este caso América Latina, se da cuenta de que no hay una distribución monótona creciente. Antes lo decía también la señora Grispan, no hay un grupo de países que estén mejor en todos los indicadores y otro grupo que esté mejor en todos los indicadores. Lo cierto es que tenemos grupos con retos y singularidades que son diferentes del resto de grupos que integran la región latinoamericana. Por lo tanto, las agrupaciones son mucho más complejas, son mucho más matizadas. Y en relación con la graduación, y con esto ya voy terminando, su principal problema deriva precisamente de concebir y clasificar el desarrollo de manera unidimensional y economicista. La solución óptima es bien sencilla, ¿no? Sería bien sencilla a nivel teórico. Sería cambiar la normativa del CAD para no usar un umbral unidimensional de desarrollo, como es la renta per cápita, y utilizar otro indicador multidimensional de graduación. Obviamente esto requiere un consenso político complicado en el seno del CAD y de la OCDE y existe, por tanto, una solución subóptima, que sería la de precisamente incorporar una nueva categoría de flujos concesionales que recoja ese grupo en transición. A modo de ayuda oficial de los años 90, una ayuda oficial para los países en transición en el siglo XXI, ya no al capitalismo, sino hacia la renta alta, que en buena medida se debe un poco a esa transición hacia el capitalismo, ¿no? Bueno, reflexión muy breve. Para España y para la Unión Europea, obviamente deberían de trabajar en reformar el criterio de graduación unidimensional del CAD. Y creo que eso es importante precisamente para evitar que la graduación suponga el fin de la cooperación bilateral. Y existen iniciativas, seguro que hoy se discutirán entre hoy y mañana, de asociación más avanzadas en las que la Unión Europea ha tratado de dar pasos en los últimos años. Simplemente por mencionar tres: actuaciones bilaterales y regionales ajustadas específicamente al desarrollo regional, acciones conjuntas de cooperación triangular con otros países de menor desarrollo dentro de la región, y lo que a mi juicio sería una iniciativa muy relevante, que serían las iniciativas conjuntas a escala global en las que se articulasen con lógicas de cooperación triangular apuestas por la financiación de bienes públicos globales. Bueno, y ya para terminar, esto sí que es la última de transparencia. Lo cierto es que en el contexto de América Latina y el Caribe los cambios son tan dramáticos, las realidades son tan complejas y tan diversas, que la nueva geografía del desarrollo nos demanda una nueva taxonomía, una nueva manera de clasificar a los países, para que de esta manera seamos capaces de articular las políticas de cooperación de una manera más eficaz, más específica y, desde luego, más eficiente. Así que nada, muchas gracias y quedo aquí a vuestra disposición. Muchas gracias, Sergio. Yo creo que nos has dejado ya, digamos, desde el punto de vista conceptual, los problemas de la medición, de la graduación, bien claros. Y ahora vamos a pasar justamente a lo que es el contenido y, digamos, los elementos que contiene esta propuesta de desarrollo en transición, ¿no?, que nos lo va a presentar Sebastián Nieto, del Centro de Desarrollo de la OCDE. Yo simplemente quería hacer un pequeñísimo apunte, ¿no?, y también recordar y hacer público que este seminario debe mucho a los intercambios por teléfono y por WhatsApp, ¿no?, que hemos ido teniendo con Sebastián, al que le agradezco toda la ayuda, ¿no?, y la colaboración que ha tenido, pues, en su diseño y en su concepción. Gracias, Sebastián. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Muchas gracias por esta invitación a este importante evento en el cual, ahora sí, en el cual hemos venido trabajando de la mano. Y es verdad que no solamente estoy agradecido por la invitación, sino también por el trabajo en conjunto que hemos llevado a cabo para precisamente lograr que esta agenda y enfoque de desarrollo en transición lo trabajemos de forma más detallada en España, en Europa, y que tenga sus implicaciones, pues, para América Latina. Y un ejemplo, pues, es la presentación que acabamos de tener de Sergio, donde ya es precisamente aterrizar muchos de los temas y conceptos que tenemos de desarrollo en transición. En esta presentación quisiera sobre todo hablar del proceso que tuvimos, cuantitativo, pero también de diálogo con diferentes actores nacionales, agencias de cooperación, también con ministerios de planificación, con el sector privado, que precisamente nos ayudaron a saber de qué forma tratar este enfoque de desarrollo en transición, y simplemente lo que hicimos junto con la Unión Europea y la CEPAL es regrupar todos estos análisis en algo que lanzaremos para España el 20 de junio, que es el Latin American Economic Outlook, el informe que hacemos en conjunto, al igual que con la CAF,
y que presentamos precisamente con mayor detalle este resultado de desarrollo en transición para América Latina. Quisiera empezar con el punto de partida del análisis, y es un análisis histórico desde 1900 hasta hoy, de mirar cuál es el vínculo precisamente entre un indicador de bienestar, que puede ser una proxy de indicador de desarrollo, y el PIB per cápita. Y lo que vemos es que a medida que crece el PIB per cápita, se desvanece esta relación entre ingreso per cápita y bienestar. Es decir, que los países que tienen un ingreso de medio alto, que es el caso de gran parte de países de América Latina, su relación con el PIB per cápita es 2 veces menor de lo que tienen los países de ingreso bajo. Y esta relación entre ingreso per cápita y bienestar es 3 veces menor para los países de ingreso alto con respecto a los ingresos bajo que tenemos al inicio del gráfico, donde vemos una correlación más alta. Entonces, sin duda alguna, a medida que vamos avanzando a nivel de ingreso, vemos que hay otras variables más importantes que ayudan a explicar lo que está detrás del desarrollo. Y ese es el punto de partida que tuvimos. Después, si ya vemos desde un enfoque multidimensional lo que es el desarrollo y tomando los indicadores de bienestar de la OCDE, vemos que hay una discrepancia importante entre el valor esperado, dado el nivel de PIB per cápita, y lo que tenemos realmente. El nivel esperado sería lo que tendríamos en la línea totalmente horizontal que tenemos en el gráfico, y vemos precisamente que hay indicadores como la tasa de homicidios, la desigualdad medida por el Gini, o la calidad de educación, donde América Latina está peor de lo que se hubiera esperado dado su nivel de PIB per cápita. En cambio, tenemos algunos indicadores subjetivos, como puede ser la satisfacción con la vida o poder contar con los demás, donde América Latina sale bastante bien con respecto a lo que se esperaba por el nivel de PIB per cápita. Entonces, sin duda alguna, hoy en día lo que tenemos en América Latina es que tenemos que tener un enfoque multidimensional donde nos permite ver dónde estamos precisamente y qué tipo de políticas públicas necesitamos para salir de la mejora de ingresos a mejora de desarrollo. Si vemos hoy en día precisamente dónde está América Latina, clasificándolo por nivel de ingresos, y comparamos con el promedio mundial a nivel de ingreso alto, ingreso medio alto e ingreso medio bajo, vemos discrepancias nuevamente importantes. Tomando solamente 2 variables que son hoy en día muy importantes para América Latina, como es el empleo vulnerable o la desigualdad, que ya lo mencioné anteriormente, vemos precisamente que para el empleo vulnerable, hoy en día, en todos los países de América Latina que son de ingreso alto, aquí estamos incluyendo a Trinidad y Tobago, estamos incluyendo por supuesto a Uruguay, Argentina, Chile, Panamá, vemos que al final todos estos países tienen un empleo vulnerable mucho más alto que el promedio que tenemos mundial para los países de ingreso alto. Y de forma similar vemos el caso de Perú, donde el empleo vulnerable es bastante alto, y este empleo vulnerable es superior inclusive al promedio mundial que tenemos para los países de ingreso medio bajo, siendo Perú un país de ingreso medio alto. De igual manera, vemos una América Latina y sigue siendo lastimosamente la campeona de mayor desigualdad en el mundo, y lo vemos precisamente a nivel de todos los niveles de ingreso. Todos los países de mayor ingreso y de ingreso alto en América Latina tienen no solamente una desigualdad superior a los países de ingreso alto, pero también la desigualdad es superior a la que tenemos para el promedio de los países de ingreso medio bajo. Entonces, vemos que esta clasificación solamente a nivel de renta per cápita y mirando algunos indicadores, América Latina podría estar inclusive en los niveles de renta media-baja para algunos de estos indicadores. Ahora bien, un punto fundamental no es solamente mirar el enfoque a nivel nacional, sino también a nivel subnacional. Y nuevamente vemos discrepancias importantes a nivel de renta per cápita a nivel de provincias. Tenemos aquí el ejemplo de Chile, donde es una economía de ingreso alto, pero vemos que la gran mayoría de provincias de Chile, de hecho, son de ingreso medio alto. Entonces,
nuevamente, a pesar de que si tuviéramos en cuenta el nivel de ingreso como el nivel precisamente para medir el desarrollo, vemos que a nivel subnacional también se desvanece esta posibilidad. Y no tenemos el ejemplo de otros países, pero de la misma forma podríamos ver para el caso de Perú o de Colombia, donde precisamente vemos que hay regiones que son de ingreso alto, a pesar de que estos dos países son de ingreso medio alto, y tenemos algunas regiones que son de ingreso medio bajo, a pesar de que Colombia y Perú son de ingreso medio alto. Entonces, vemos, por ejemplo, en el caso de Colombia y Perú, regiones como Moquegua, en el caso de Perú, o Casanare, donde han entrado altos ingresos gracias a las exportaciones de materias primas y que hacen y que permiten que sean regiones de ingreso alto. Sin embargo, son regiones en las cuales la tasa de informalidad, por ejemplo, es alta. Estamos hablando de una tasa de informalidad de mayor del 50% y donde precisamente se necesitan políticas activas, no de inyección de recursos, sino de qué forma se utilizan mejor los recursos en estas regiones. Y es algo que insistimos mucho precisamente en el concepto de desarrollo en transición y que lo vemos inclusive a nivel subnacional cuando existen los recursos pero no están administrados de la forma correcta, como son el caso de Moquegua o de Casanare en Perú y en Colombia respectivamente. Fundamental entonces ver el aspecto subnacional y desde una óptica multidimensional. Vemos que en dos indicadores donde nos sentimos muy satisfechos en América Latina, como son la tasa de pobreza y la cobertura de educación, todavía hay retos importantes a nivel subnacional. Una tasa de pobreza que se ha reducido en la mitad en las últimas 2 décadas en América Latina. Sin embargo, si entramos a nivel subnacional, vemos que, por ejemplo, en el caso de Colombia, la tasa de pobreza puede ser inclusive del 60% en algunas regiones, o en el caso de México puede llegar al 80%. Y lo mismo vemos en la cobertura de educación, donde hay una discrepancia importante a nivel de regiones en estos países. Entonces, tenemos que cambiar la forma y el lente en que miramos el desarrollo y para eso, como lo analizamos en nuestro informe de perspectivas económicas de América Latina, que lo veremos con mayor detalle el 20 de junio. Vemos que hay unas trampas que tenemos que salir para precisamente lograr un mayor desarrollo y donde hemos entrado a estas trampas gracias a los avances que hemos tenido en los últimos años en América Latina. No quiero entrar en detalle del análisis de estas trampas, pero sí quisiera insistir en una de estas, en la trampa institucional. Hay otras, como la trampa de productividad, la trampa de inclusión social, la trampa de medioambiental, y en la trampa institucional lo que vemos es precisamente que hemos logrado un crecimiento importante de la clase media, una clase media que para bien, y es una muy buena noticia, demanda mejores servicios públicos, sus aspiraciones son mayores. Hoy estamos hablando de una clase media que en su totalidad es cercana al 70%, con una vulnerabilidad importante de caer en la pobreza. Sin embargo, estamos hablando de un 40% que puede caer en cualquier momento en la pobreza, y donde las políticas públicas no han todavía logrado cumplir con las aspiraciones de esta clase media y en particular, por ejemplo, como tenemos aquí, en la reducción de la desigualdad, donde vemos precisamente que una vez interviene el Estado por impuestos y por transferencias, la reducción de las desigualdades en América Latina es solamente de 2 puntos, mientras que en los países de la OCDE y en los países de la Unión Europea estamos hablando de cerca de 15 puntos. Entonces, hay margen de maniobra precisamente en generar mejores capacidades. No es un tema únicamente de ingresos, sino también de qué forma se generan también políticas más objetivas en mejorar las acciones de política pública. Y esto pues afecta precisamente la moral tributaria. Hoy en día, si no vemos que se cumplen con los servicios públicos que esta clase media está demandando, pues precisamente la moral tributaria baja y es lo que estamos viendo hoy en día con más de la mitad de la población que justifica de una u otra forma el no pago de impuestos. Entonces finalmente entramos en un círculo vicioso en el cual se necesitan mayores recursos públicos para precisamente cumplir con las demandas de la clase media, pero esta clase media al no ver el resultado de estos servicios públicos pues no está dispuesta a pagar los impuestos. Entonces, para salir de esta trampa no necesariamente es por un tema
de ayuda financiera, sino también de qué capacidades necesitamos detrás de esto. Y un tema que analizamos y que está dentro del concepto de desarrollo en transición son las capacidades a nivel nacional. Sin capacidades nacionales y sin un political will no podemos llegar a estos objetivos que queremos de mayor desarrollo. Y precisamente lo que hemos analizado es los planes nacionales de desarrollo, las estrategias de desarrollo de los diferentes países de América Latina, y tenemos buenas noticias. Una buena noticia es que ya vamos más allá del PIB en el objetivo o en el diseño de las políticas públicas, y vemos precisamente que estos planes de desarrollo se enfocan en algunas de las trampas que mencionaba anteriormente. Por ejemplo, en el caso de Argentina se le da bastante importancia a la trampa institucional. En el caso de República Dominicana está el tema ambiental, o en el caso de Honduras está la trampa de vulnerabilidad social que se quiere atacar bajo estos planes nacionales de desarrollo. Otro aspecto importante es que se incluye la Agenda 2030 en el diseño de estos planes de desarrollo. Siempre está alineado a la Agenda 2030. Sin embargo, lo que necesitamos ahora es cómo estos planes pasan a la acción. Y es ahí donde se necesitan mayores recursos. Los ingresos tributarios, ya se dijo esta mañana, son cercanos al 23% del PIB en América Latina. Estamos hablando de cerca del 34% del PIB en los países de la OCDE, pero además se necesita un gasto más efectivo. Un ejemplo. Tenemos los gastos de investigación y desarrollo en América Latina que representan el 0.7% del PIB. En los países de la OCDE estamos hablando del 2.5% del PIB. Sin embargo, lo que está detrás de eso también es el papel del sector privado, que tiene que tener un papel más activo, una mejor interacción con el sector público, y sobre todo lo que vemos es que el resultado final de esta inversión, que a nivel igual de 1% del PIB gastado en investigación y desarrollo, se obtiene 7 veces más el número de patentes en los países de la OCDE con respecto a América Latina. Entonces, es algo donde también el proceso en el cual se gastan estos recursos se puede mejorar. Punto fundamental, entonces, detrás de esto es, y en la implementación de políticas, es la economía política y el policy making process, todo lo que nos lleva precisamente al resultado final del diseño de la planeación que viene anteriormente. Y ahí lo que hemos visto precisamente es que hay una interacción de diferentes actores, en las cuales no es de la forma más efectiva para lograr el desarrollo final. Nuestros compañeros de Oxfam ya lo han tratado bastante, el tema de captura, que puede haber en algunos sectores, y precisamente es algo donde ayuda precisamente las capacidades domésticas y salir de la trampa institucional para precisamente lograr un proceso efectivo del policy making process en el ciclo de reforma que necesita hoy en día América Latina. Para terminar, entonces quisiera señalar lo que ha sido el proceso precisamente de diálogo de desarrollo en transición que hemos tenido con los diferentes actores para llegar a cabo de qué forma la cooperación internacional contribuye precisamente a mejorar esta economía política y también los planes de desarrollo de la región. Y lo que vemos del diálogo con los diferentes actores es que, primero, hay un enfoque importante que es el de fortalecer estas capacidades domésticas, tener en cuenta la demanda de los países, es decir, un enfoque más de demand driven y no de imponer, digamos, esta ayuda al desarrollo. Un segundo punto importante es la coordinación a nivel nacional entre las agencias de cooperación y los organismos o ministerios a cargo de la planificación, tema que desarrollamos y hacemos el mapeo en el informe de perspectivas económicas de América Latina. Un punto fundamental también es el foco de análisis. Muchas veces, y es algo que tenemos en los planes nacionales de desarrollo, es un foco nacional y de qué forma interactuamos con el foco global, en los bienes públicos globales, la agenda digital, pero también de qué forma trabajamos en los diferentes acuerdos internacionales de medio ambiente, de impuestos, que hoy en día sin duda algunas son fundamentales. Y finalmente, pues, para concluir, la relación entre países. Son diálogos de pares, algo en línea con lo que Sergio venía comentando, de qué forma generamos clústeres de diálogo, no solamente con retos similares, sino con países que lograron mejorar y saltar de estos retos o países que van a entrar.
a tener estos retos y generar precisamente diálogos de pares donde ya no es a nivel de PIB per cápita, sino de similitudes, de retos que se han afrontado, se van a afrontar o ya se afrontaron en el pasado. Y ahí, precisamente ya para concluir, pues es el ejemplo de la OCDE. En la OCDE empezamos, y ya Mario lo decía, Mario Pezzini lo decía, empezamos con el Plan Marshall, donde teníamos un paquete de 130.000 millones de euros a precios de hoy, y lo que tenemos gracias a los diálogos de política en ahorros es superior a este Plan Marshall, y no es una ayuda al desarrollo, es simplemente gracias a los diálogos de política, donde solamente, por ejemplo, la actividad de erosión de impuestos, del traslado de beneficios, el BEPS en inglés, genera ahorros al Estado o a los estados de más de 230.000 millones de euros, valor muy por encima de simplemente la ayuda financiera que teníamos tradicionalmente. Muchas gracias por la invitación y seguimos este proceso de desarrollo en transición que precisamente no acaba acá, sino estamos en continuación. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos a continuación la intervención de Felice Zaqueo, de DEVCO, y si me permitís la broma, él mismo es un ejemplo de funciones en transición, ¿no? Porque ha pasado de ser el responsable, el jefe de la Unidad de Energía Sostenible y Cambio Climático en la Dirección de Planeta y Prosperidad de DEVCO, a, muy recientemente, y le felicitamos por ello, ha sido nombrado jefe de la Unidad de Programas Regionales para América Latina y el Caribe, justamente en DEVCO. En esa transición, pues seguramente nos puede aportar los dos enfoques. Muchas gracias, Felice. Muchas gracias, José Antonio. Muchas gracias a Fundación Carolina. Sí. Bueno. Esto, ¿no? Apunta aquí. Aquí. Muchas gracias a Fundación Carolina. Sí, como has dicho, soy el chico nuevo en el barrio, por ese sentido. Pero no soy tan nuevo, porque sí, por los últimos 6 años he sido responsable por energía renovable y cambio climático, pero Latinoamérica y Caribe ha sido uno de mis primeros amores, porque no mentiría si no diría que también África ha tenido un marco muy fuerte en mi carrera profesional, en mi vida. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Es un gran placer, es un honor. Estoy orgulloso, estoy también emocionado, porque es mi primera salida en mi nueva responsabilidad. Bueno, he tomado el cargo hace 2 días, entonces aquí ya Claudio y mis equipos me metieron en el spotlight, en el hotspot sobre esto. Pero lo hago con mucho placer porque, por ejemplo, quería empezar que como ya dicho por mi directora, Giolita Butcheviciene, en la apertura, es importante también mirar el contexto, ¿no? El marco de nuestra cooperación entre la Unión Europea y los países de la América Latina y del Caribe. Y hay 2 documentos fundamentales, que prácticamente uno, el documento que hemos todos contribuido, que es la Agenda 2030, el otro, digamos, es la transformación y la personalización de lo que son los contenidos de la Agenda 2030 en la visión europea, que están mencionados en el nuevo consenso del desarrollo, el nuevo consenso europeo sobre el desarrollo. Hay muchos elementos en estos documentos, ¿no? En los 2, digamos, más que todo, me gusta concentrar en el consensus, the New Consensus on Development, pero creo que podemos resumir con 2 palabras. Hay la necesidad de adaptarse, y esto creo que también ha salido de las discusiones de esta mañana de los panelistas que yo he escuchado con mucho interés, porque se relacionaban mucho con los que hacemos nosotros. Adaptarse y asociarse. Eso es el fundamental. Adaptarse a una forma de entender los procesos de desarrollo más compleja, multidimensional. El multilateralismo es más rica. Adaptarse a realidades de desarrollos y prioridades que la evolución cambia, pero también asociarse en el sentido que juntos podemos influenciar la agenda de desarrollo, las agendas políticas, que después nos permiten de salir
de una lógica de instrumentos específicos, porque esta mañana ha sido repetido, no deben ser los instrumentos son instrumentos, los instrumentos deben ser utilizados a nuestra medida, no tienen que influenciar la agenda, pero debe ser el diálogo político y la construcción conjuntas de prioridades que después utilizan los instrumentos que tenemos a disposición. Esto ha sido dicho también esta mañana por Giolita, el documento importante que marca un poco, ¿no?, la definición de las asociaciones ha sido la reciente comunicación de la Unión Europea de América Latina, aunar fuerzas por el futuro común. Esto, digamos, el marco donde la Unión Europea reconoce el potencial de crear asociaciones entre ambas regiones que permiten, primero, de avanzar hacia un mayor nivel de prosperidad. Segundo, que ayuden a consolidar nuestros marcos democráticos. Tercero, crear marcos comunes que favorezcan la cohesión social y resiliencia. Y también fortalecer juntos el sistema multilateral. Pero, ¿qué quiere decir este diálogo? ¿Qué quiere decir crear asociaciones? ¿Qué rol podemos tener? ¿Qué tiene la cooperación? Todos nosotros que hacemos cooperación. En influenciar y definir después los ODS, los Sustainable Development Goals. No sé cuántos de nosotros tienen esta respuesta, pero seguro, de base en esta búsqueda de respuesta, que creo también hemos contribuido a crear la agenda del desarrollo en transición. Digamos que aquí creo que hay una diapositiva que se tendría que mover sola, sí creo, claro. Pero digamos que en América Latina se discute muy abiertamente sobre el tema del desarrollo en transición de los países de renta media y alta, del falta de acceso a los fondos, que yo personalmente no creo que sea el problema principal. El problema no es falta de los fondos, el problema es falta de crear proyectos que puedan acceder a estos fondos. Creo. Entonces hay todo eso. Y debemos concentrarnos en una tarea común para explicar estos nuevos conceptos, subrayando que la transición hacia niveles más altos de ingresos no significa que desaparezcan las alianzas globales y regionales, sino al contrario. Nosotros como Unión Europea debemos tener la suficiente versatilidad y adaptabilidad para que hemos visto, cambiar el tipo de discurso y adaptarnos a cómo podemos mejor ayudar a lograr los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Exactamente la agenda de desarrollo en transición generalmente se asocia al debate sobre la cooperación con los países de renta más alta y pone énfasis sur cambio. Pero digamos que las realidades de los países cambian, evolucionan, hemos visto esta mañana, ¿no? Lo vemos también en esta diapositiva. Y el diseño de las políticas públicas deben ser capaces de acompañar estos cambios. La lógica de desarrollo no responde a un cumplimiento de etapas o fases cerradas. Cada país marca su propia senda de desarrollo. El valor añadido, no solo el reto que tenemos, es generar proyectos en marco de cooperación que son flexibles y que puedan dar respuesta a esta línea de desarrollo. Como aquí se ve que solo en Latinoamérica y Caribe durante las últimas 3 décadas todos los países de la región, a excepción de Haití, han transitado a esas clasificaciones más altas de renta. Si bien esto es una única dimensión, nos permite de observar que nuestro marco de cooperación ha tenido que adaptarse a cambios estructurales, y esto los hemos hecho, lo hemos seguido, y por eso estamos aquí hoy hablando de desarrollo en transición, de cooperación triangular. Por ejemplo, hechos tan importantes como la consolidación de una clase media en todos los países de la región,
mueve drásticamente los cimientos sobre los que se construye política pública porque supone un cambio en las expectativas de los ciudadanos que van a cambiar. Esta mañana Mario hablaba de la globalización digital y esto también, estamos listos a adaptarnos a esto. Esto es algo que va más rápido de los que nosotros podemos digamos, pensar. Y en este marco, entonces, es aquí donde, junto a la OECD y CEPAL, la Unión Europea ha lanzado la Agenda de Desarrollo en Transición. Una agenda que consiste en abrir un diálogo, estableciendo todos aquellos aspectos en los que pueda generar un consenso que mira a no dejar nadie atrás. Esto es importante, la base de la Agenda 2030. Desde la Unión Europea estamos convencidos que la solución a los problemas y desafíos actuales deben provenir de todos los rincones. Eso es el concepto del multilateralismo. Tenemos que trabajar juntos, necesitamos que reforzarlo, tenemos que tener una agenda positiva, que lo podemos hacer, que sí que lo podemos hacer, sí que podemos adaptar nuestra manera de trabajar en la cooperación, adaptándonos a las necesidades de los países con quien estamos en asociación, en partenariado. Necesitamos agendas que se articulen sobre la capacidad de todo a la hora de ofrecer soluciones innovadoras, entonces tenemos que ser flexibles. Y estamos convencidos que las capacidades de nuestros socios en la región han aumentado y necesitamos incorporar, digamos, estas nuevas capacidades dentro de nuestros marcos de asociación. He hablado antes de la cuestión de flexibilidad. Antes, esta mañana, también en el panel se hablaba, ¿no?, de salir del concepto de donantes y beneficiarios porque venía en el trabajo de todos los días, sí, donantes, pero los beneficiarios están ahí, tenemos proceduras muy estrictas que nos permiten las relaciones, está muy bueno. Hemos empezado esto también gracias a instrumentos creativos e innovativos como no toca la región, como la External Investment Plan que pues, hemos desarrollado por el momento, por la África y por el Neighborhood, y que en el futuro mejor será ampliado, hemos intentado de establecer relaciones diferentes, una manera de ser que es diferente, no solo donantes y beneficiarios, sino ser facilitadores e involucrar, digamos, actores también que no eran actores tradicionales de nuestra cooperación. Digamos que aquí en esta diapositiva, permíteme justo de compartir muy rápidamente, voilà, partnership. Estos son, digamos, después vuelvo al rol de facilitadores, prácticamente los conceptos que son fundamentales, ¿no?, en nuestro concepto, en nuestra política de cooperación, de cooperación internacional. Esos son los famosos 5P que marcan nuestro European Consensus on Development. La agenda de prosperidad, la agenda de las poblaciones, de la gente, la agenda de la paz en las instituciones, el planeta, que es importante, todas las discusiones, el cambio climático es transversal, el mainstreaming, pero el cambio climático creo que tenemos que ir allá del mainstreaming, tenemos que ir más allá y hacerlo devenir una componente importante de nuestras actividades. Después las asociaciones. Digamos que todos esos elementos, que son elementos comunes a la Agenda 2030, están también en la facilidad, en el concepto de Agenda de Desarrollo en Transición.
Volviendo al rol de la cooperación que tiene que evolucionar, volverse más al rol de facilitador, ¿eso qué quiere significar? Que prácticamente tenemos que considerar que los recursos que necesitamos cuando se gestionan directamente proyectos, cuando hacemos esfuerzos en la creación de capacidad, cuando tenemos que apoyar infraestructura básica en algunos países, no pueden ser los mismos recursos que se hacen cuando se habla de un diálogo, un intercambio, de la movilización de nuevas fuentes de financiación. Un debate sobre los recursos, solamente recursos financieros, no es real, no es actual, porque la intensidad de recursos necesaria, según tu rol, va evolucionando y está claramente distinta. Esta mañana, digamos que el ministro quería unos ejemplos concretos, ¿no?, de las actividades que hacemos, ¿no?, para, digamos, un poco dar un sentido a nuestro debate importante, que pero, digamos, después se tiene que trasladar en acciones concretas por la gente, por la población. Bueno, nosotros, y déjeme ser un poco, digamos, orgulloso de esto, junto a los amigos e instituciones como FIAP, tenemos herramientas para tener este rol de facilitador. Tenemos el Eurosocial Plus, que habla que trabaja en la cohesión social. Tenemos Euroclima Plus, que aborda temas de, ¿no?, adaptación, respuesta al cambio climático. Tenemos Erasmus Plus sobre la educación. Tenemos el Pacto, muy importante para la seguridad. Y al Invest, que, digamos, trabaja sobre el crecimiento inclusivo. Todo esto, y eso lo discutía hace unos días, una de las primeras cosas que hacía cuando tomé cargo, tiene que ayudar después a concretar inversiones, a concretar proyectos, a concretar acciones directamente en el campo. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos un ejemplo claro con el LIFE, que va a evolucionar seguramente con la nueva programación. Y una cosa muy importante, y aquí voy por cuestión de tiempo a meter todo, lo siento, el espectáculo ¿no?, sería mucho mejor, es la cooperación triangular. La cooperación triangular y sur-sur, que tienen un papel extremadamente importante en América Latina, pero creo en todo el mundo. La cooperación triangular abre la perspectiva hacia el intercambio de conocimientos. Además, los países en vías similares de desarrollo pueden participar el cambio a través de la consolidación de redes, de experiencias y conocimiento que ofrezcan respuestas hechas a medida a realidades concretas de desarrollo. A través de la cooperación triangular, este cambio permite no solo, digamos, de aportar algo de los países más desarrollados a los países que necesitan apoyo, mas también un intercambio común de experiencias y que va a ayudar y que va a contribuir a obtener a lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Digamos, nosotros como Unión Europea debemos, pero sobre todo queremos estar al frente de la agenda de cooperación triangular y que ya que está demostrándose que sea una herramienta determinante para apoyar la Agenda 2030, como he dicho. Por un lado, movilizar el conocimiento y las experiencias para alcanzar los Sustainable Development Goals, los objetivos de desarrollo sostenible. Por otro, movilizar los fondos y los recursos
juntos, adicionales, a favor de la erradicación de la pobreza. El ejemplo creo que nosotros tenemos típico de la cooperación triangular es el programa Adelante, que apoya exactamente esto. Pero el programa Adelante, que es un programa importante también en términos de recursos por la región, porque son 8 proyectos de más de 10 millones de euros, ayudando 54 organizaciones en 18 países participantes en un marco de 5 años. ¿Sí? No es solo lo que aporta financieramente, pero a través de la implementación de esta iniciativa podemos hoy afirmar que nuestra cooperación triangular en la región contribuye a trasladar a nivel regional la aplicación de políticas que han sido efectivas para algunos países, facilita los intercambios regionales para la búsqueda de soluciones compartidas a problemas de desarrollo y exclusión social y permite y favorece asociaciones renovadas con muchos países de renta media que fueron receptores y ahora pueden ser, digamos, proveedores de asistencia. Voy a concluir diciendo que no podía no concluir sin mencionar la conferencia de alto nivel que se celebró en Buenos Aires en marzo, organizada dalle Nazioni Unite sobre la cooperación sur-sur, la BAPA Plus 40. Creo que la presencia de nuestra Dirección General, de la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo, demostró que queremos contribuir y que hemos contribuido a poner temas esenciales sobre la mesa. Sobre todo 2. Uno, que la Agenda 2030 debe guiar todas nuestras delegaciones en materia de cooperación internacional, anclando fuertemente la cooperación sur-sur y triangular, y que el multilateralismo es el camino correcto en un contexto en que le estamos evolucionando desde el enfoque donante-receptor para ser socios iguales y, digamos, con mutuos intereses. Entonces, debemos prestar especial atención a los países en desarrollo que enfrentan mayores desafíos, permitiéndoles el acceso a la experiencia técnica, a la política pública de otros países en desarrollo que ya han hecho este percurso, que han beneficiado. Y creo que la cooperación triangular y la agenda del desarrollo en transición son medios fundamentales por esto. Y la última es gracias a todos por escuchar. Muchas gracias, Felice. A continuación tomará la palabra Andrea Viñolo, directora de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, ¿no?, a quien le agradecemos su presencia en primer lugar y también el esfuerzo, como a todas y a todos aquellos que han tenido que hacerlo, de hacer un largo viaje pues, para estar aquí con nosotros. Tienes la palabra. Bueno, buenos días a todos y a todas. La verdad que, bueno, primero muchísimas gracias, José Antonio, por la invitación. La verdad que me sorprendió, pero me encantó que nos pudieras permitir a Uruguay poder estar en este encuentro y poder un poco contar cómo estamos trabajando en Uruguay en este marco que hoy bien se explicaba en la apertura y acá en la mesa, de un contexto internacional bien diferente desde el punto de vista político, comercial, geográfico, y que nos interpela a todos a pensar juntos cómo queremos seguir trabajando para poder realmente alcanzar la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y los ODS. En ese sentido, quiero decir que Uruguay desde el inicio se suma a la agenda y ha hecho suya la agenda como una política pública. Y de hecho en la gobernanza no se crean nuevas instituciones, sino que las instituciones que existían nos ponemos un mandato de poder llevar adelante la agenda. Nosotros no tenemos un plan de desarrollo, tenemos un presupuesto a 5 años que acompaña al gobierno y nuestro presupuesto está en línea y acordado con toda la agenda, y en este momento estamos haciendo el ejercicio de ver exactamente cómo estamos aportando desde nuestro presupuesto al desarrollo de la agenda.
vamos a este año a terminar en nuestro último informe voluntario para tener una línea de base con todo lo alcanzado y todos los desafíos pendientes. Eso simplemente para dar un contexto general. Pero aquí yo quería primero que nada contarles que Uruguay somos un país dual. Y dual también, no solo en la cooperación, sino como aquí se vino diciendo, por distintas métricas. En Uruguay hemos hecho todas, IDH, brechas, la multidimensionalidad de bienestar de la OCDE, de la OCDE, en el año 2012 se empezó con todo ese proceso. Tenemos avances y desafíos. Entonces, en dos láminas quiero hacer un repaso de algunos de los avances que nosotros consideramos muy importantes. Hemos tenido un crecimiento económico ininterrumpido por más de 15 años, pero no un crecimiento en sí mismo, sino aportando a reducir las desigualdades. Porque aquí también cuando hablamos de desarrollo, hablamos de un tipo de desarrollo, un desarrollo inclusivo, sostenible, que se base en los derechos humanos. Y en ese sentido Uruguay ha seguido toda una política de promoción de derechos, y bueno, ahí no voy a leer, pero ahí hay un montón de distintas políticas que en estos años lo que hemos buscado y tratado de promover ha sido el ejercicio de los derechos para todas y todos en nuestro país. Ahora eso ha tenido avances, pero todavía nosotros reconocemos que tenemos desafíos, y desafíos importantes que nos interpelan. Por ejemplo, en cuanto a pobreza, Uruguay bajó mucho la pobreza, los índices son muy importantes en cuanto a la disminución de la pobreza y de la indigencia, en cuanto a cómo encontramos el país desde 2005 a la fecha, pero todavía tenemos una pobreza en la infancia. Tenemos casi un 17% de nuestros niños menores de 6 años están en línea de pobreza. Y otros desafíos hemos logrado una excelente cobertura de políticas públicas en cuanto a acceso a la salud, en cuanto a acceso a la educación, pero no hemos logrado mejorar la calidad, y eso es uno de los grandes desafíos que tenemos de aquí, es poder avanzar en la calidad de las políticas públicas que hemos desarrollado. O sea, que hablaba acá del crecimiento de la clase media. Bueno, la clase media empieza a exigir más. Bueno, nosotros tenemos ahí desafíos todavía importantes si queremos seguir en este concepto de desarrollo basado en los derechos. Por ejemplo, para decir un dato que no nos enorgullece, solo el 40% de los jóvenes de menores de 24 años culmina todo el proceso educativo. Sí tenemos mejores índices, por ejemplo, de personas que han accedido por primera vez a la universidad. Entonces, hay como muchos datos dispares que hablan de esa complejidad del desarrollo, ¿no verdad? Y bueno, hay una lista de otros desafíos que nosotros entendemos que tenemos y que podemos afrontar. Es decir, son desafíos que consideramos que hoy tenemos capacidades institucionales, liderazgos para poder afrontar. Pero que sí, aquí me permito, la cooperación internacional es un socio estratégico para poder seguir avanzando. En Uruguay la cooperación internacional nunca fue un factor imprescindible en cuanto a recursos financieros. Creo que Martín Rivero, que está aquí, sabe que creo que en América Latina creo que es el 6% o el 4% de la AOD la que va a América Latina. Entonces, ojo cuando estamos hablando del tema de la ayuda oficial al desarrollo, y ahí hay uno de los temas que quiero plantear, es a veces que se asocia cooperación internacional todo solo a recursos financieros, cuando cooperación internacional es mucho más que recursos financieros. Nosotros, en frente a la graduación, hicimos varias cosas. Primero, que la graduación empieza cuando ya sos país de renta media, y ya empiezan a reducirse un montón de recursos. Y esto Uruguay lo vio ya desde hace tiempo, ya en el 2007, cuando se empezó a pensar, y ya en el 2012, cuando empezó a desarrollar cooperación sur-sur, que veía que podía empezar a trabajar y empezó a discutir a nivel internacional con el grupo de los países de renta media estos conceptos. No es una cosa nueva, viene de hace tiempo. ¿Qué es lo que ha pasado? La aprobación de la Agenda 2030 yo creo que fue un hito que nos permite un espacio de diálogo diferente, porque la Agenda 2030 pone el concepto de multidimensionalidad del desarrollo desde otro lugar, y entonces permite empezar a pensar desde otra forma este tema. Y
ahí un poco lo que dice, no sé si me dejas, sí, gracias Sebastián, es estas cosas que digo, implica la exclusión, no hay una estrategia, simplemente una anécdota. Uruguay nos enteramos de que vamos a ser graduados porque había un asterisco en una página web, no había ninguna comunicación, ninguna nota oficial que explicara. Imagínense una directora de una agencia de cooperación que vaya a un ministro de Economía a decirle, mire señor ministro, que va a ser graduado y va a tener esto implicancias económicas. Es decir, eso sé que ahora el CAD nos informó, Jorge Moreira, que se cambió y que de aquí en más les van a mandar una nota oficial a los países para explicarles que son graduados. Pero bueno, es esto de que el tema de esta regla, que no voy a discutir porque acá ya se dieron muchos argumentos, asimila crecimiento económico a desarrollo, asimila también el valor de la ODE con un valor monetario que nosotros entendemos que y contradice el paradigma del desarrollo como un fenómeno multidimensional, que es lo que promueve la Agenda 2030. Acá, este es un cuadro que elaboramos en conjunto en la agencia. Debo decir que tengo un equipo fabuloso con el cual trabajar, que me hace pensar y nos hace pensar a todos mucho. Y estuvimos mirando algunos. Esto es un ejercicio porque no hay estudios que nos puedan, donde yo me pueda apoyar fielmente, pero estos son algunos informes de Naciones Unidas y de la propia OCDE, del Centro de Desarrollo y de la CEPAL que hemos podido ir viendo. Tiene efectos directos, concretos, que es la reducción o desaparición de la ODE bilateral, y una reducción a nivel también de la ODE en el área multilateral. Hace unos meses, las Naciones Unidas lanzó un fondo contra la violencia de género, que ya es varias ediciones, pues Uruguay no era elegible. Mandamos nota y preguntando por qué, si tenemos índices lamentablemente altos de violencia de género, y nos dijeron que no éramos elegibles porque no estamos en la lista de países elegibles del DAC. Entonces, no solo tiene efectos directos a nivel bilateral, sino también en fondos globales multilaterales. Y eso no está todavía estudiado, no podemos decir la dimensión que eso tiene. Pero también tiene efectos indirectos que sí estamos viendo. Por un lado, nos aumenta la cuota de los organismos internacionales y se discute si tienen que estar o no en el país. Por ejemplo, un PNUD, ¿Uruguay lo necesita, no lo necesita? Si lo quiere, lo tiene que financiar con sus propios recursos. ¿Qué tipo de PNUD quiere? Ese tipo de situaciones son indirectas y requieren una conversación que no estaba, por lo pronto, planteada desde un inicio. También hay un aumento de la inversión necesaria en cuanto a contrapartida. Sí, podemos seguir cooperando, pero se exige que más un 50-50, no un 70-30, un 60-40. Ahora nos piden igualdad. Si somos socios, entonces tenemos que ser iguales también en lo financiero. Después también hay una eliminación a nivel económico, que eso ya pasó el día, no en enero de 2018 cuando nos graduaron, sino en 2013, que es el tema arancelario y todo el sistema generalizado de preferencias comerciales. También aquí hay un tema que nosotros estamos viendo, que requeriría un mayor estudio, que tiene que ver con la reducción, porque no nos gradúan solo a los países. Y eso es un tema que aquí no lo he visto, pero se gradúa la sociedad civil de Uruguay y se gradúa la academia de Uruguay. Y eso, señores, genera grandes dificultades para el país. Y a la democracia, hablamos de gobernanza. Nosotros necesitamos una sociedad civil empoderada, fortalecida. Entonces, la sociedad civil en Uruguay hoy está no recibiendo recursos y eso la está perjudicando su capacidad de advocacy para el Estado. Y la academia, nosotros somos 3 millones de habitantes, 3 millones y poco. No podemos desarrollar todas las líneas del conocimiento en nuestro país. Y es imprescindible poder dar oportunidades a todas las personas para que desarrollen sus capacidades. Entonces, todo el acceso a becas, a la formación de recursos. Hoy también se están viendo comprometidos fondos para investigación, para formación de recursos humanos, por esta graduación de supuestamente solo de la ODE. No es solamente de la ODE, deriva en otro montón de aspectos. Y también
este otro factor que no es tanto de recursos financieros, pero sí de conocimientos, que nosotros consideramos muy importante en lo que es la cooperación internacional, que es el apalancamiento de políticas públicas, el conocer, el intercambio de experiencias, que también se ve reducido con esta graduación. ¿Qué es lo que nos propusimos? Nos propusimos que teníamos que realizar un planteo político, y así se hizo. También entendimos que no lo podíamos hacer solos, lo hicimos con Chile, con Antigua y Barbuda en su momento. Antigua y Barbuda no se graduó, lamento decir, porque pasó un tsunami una semana antes, y entonces un tsunami, entonces la devastó a Barbuda y por lo tanto no fue graduada, sí Seychelles. Queríamos también visibilizar que el valor de la AOD es más que el económico, que tiene otro valor más de generación de conocimiento, de aporte al desarrollo nacional, regional y global. Y que era importante generar este estudio, construir este debate sobre transición y sobre graduación versus gradación que tanto se habló ahí. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, acá tengo un montón de socios y cómplices, amigos, que no los voy a nombrar a todos, pero que fueron imprescindibles para que hoy estemos aquí hablando. La verdad que yo estoy fascinada de que podamos estar en este ámbito hablando de transición al desarrollo. Me recuerdo en la reunión en noviembre de 2015, cuando nos vinieron en una charla acá en Madrid también a decir, miren que van a ser graduados, miren que los van a graduar también de los programas regionales de la Unión Europea. Y yo digo, ¿qué estamos diciendo? Y cuando llegué a Uruguay me dicen, tenemos que cerrar la AUSI. No, ¿cómo que vamos a cerrar la AUSI? Digo, no, cooperación es mucho más. Algo tenemos que empezar a hacer, tenemos que empezar a discutir esto, y ahí Chile y en Uruguay hicimos una estrategia conjunta entre Cancillería, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Ministerio de Economía y Finanzas y Presidencia, y en conjunto con la CEGIP, con la CEPAL, el Centro de Desarrollo, la Unión Europea. Fueron como muy importantes, y ahí bueno, España también ha jugado un rol relevante en toda la discusión. Realmente fuimos cómplices, y realmente era un tema de, bueno, y ahora vamos a ir a presentar esto aquí. No, acá no tenemos mucho resultado, vamos a irnos a Bruselas, porque no nos escuchaban, hacíamos un diálogo en Chile y no iban. Entonces, todo eso, y realmente creo que todavía se sigue necesitando, porque acá estamos entre amigos y conocidos, y que tenemos un mismo discurso, pero tenemos que saber que esto no es un discurso que todo el mundo acompaña, y que por lo tanto esto es una base, pero tenemos que seguir buscando estrategias para seguir hablando de la multidimensionalidad del desarrollo, porque parece que todavía eso no ha permeado como nosotros quisiéramos. Bueno, ahí simplemente, hemos hecho algunos relevamientos de fuentes, hemos estado participando en foros. Nuestro propio presidente fue uno de sus temas de su discurso en la agenda en la Asamblea General de Naciones Unidas y en el PAVA más 40. Es decir, realmente Uruguay está muy involucrado con esto y quiere seguir siendo un socio estratégico en esta discusión. Y en todo eso decidimos que teníamos una oportunidad de presentar una política de cooperación, un documento de política que no habíamos tenido hace un momento en Uruguay, y lo construimos en forma participativa, con un enfoque prospectivo, consultando sociedad civil, sector privado, parlamentarios, gobiernos departamentales. Acá Sebastián hablaba de esas diferencias de lo local, y nosotros eso lo vemos todos los días también a nivel nacional. Y bueno, y esta política se aprobó en diciembre del año pasado, y seguramente en estos días va a ser aprobada por decreto presidencial. Esta es la visión. Nosotros decimos que hacia el año 2030 Uruguay, desde su rol dual, nosotros entendemos que tenemos capacidades para ofrecer a otros países, pero que también necesitamos de las capacidades de otros para seguir avanzando. En su transición al desarrollo, quiere ampliar sus capacidades para brindar cooperación a otros países en áreas donde tiene experiencia acumulada, y en ambos casos para un desarrollo sostenible.
Y acá sí le ponemos apellido al desarrollo, porque no es cualquier tipo de desarrollo que queremos promover con la cooperación internacional desde Uruguay. Es un desarrollo sostenible que reduzca las desigualdades, que garantice el pleno ejercicio de los derechos humanos, el fortalecimiento de los vínculos internacionales y del multilateralismo, porque para nosotros la cooperación internacional es política exterior, pero también es política de desarrollo. Bueno, los principios no los voy a leer porque son los que todos acordamos a nivel de la Sur-Sur, pero sí lo novedoso creo que de nuestra política, que nos posicionamos como duales, es que tiene 3 enfoques transversales, uno sobre derechos humanos, otro en la interseccionalidad y otro en la promoción de la sustentabilidad ambiental. Los objetivos no fuimos a líneas más que a objetivos, que era posicionar las prioridades de Uruguay a nivel político, de la agenda de cooperación, y acá en el 2 y el 3, lo que es oferente y receptor, la capacidad dual, y en el 4, lo que viene a ser toda la parte de fortalecimiento de alianzas, cómo trabajar con sociedad civil, con los gobiernos departamentales, con la academia, y también cómo promover el concepto cultural de educación para el desarrollo, porque todo esto tiene que estar acompañado de un cambio cultural, un cambio de cabeza, si no, no vamos a avanzar. Y bueno, también nos propusimos condiciones y medios y también una implementación. Esta política, ¿qué es lo que queremos para ir terminando ya? Tenemos interés de seguir continuando difundiendo nuestra política, crear nuevos instrumentos, y acá debo confesar que hemos tenido este concepto de transición al desarrollo, lo que nos ha generado es un espacio de diálogo con nuestros cooperantes tradicionales, que en 2016 nos decían que se iban a retirar y ahora nos dicen no, queremos seguir trabajando con Uruguay de forma distinta y en ese sentido estamos trabajando. De allí tenemos ejemplos con Japón, con la Unión Europea, con España, con el Sistema de Naciones Unidas. Tenemos una forma de trabajar diferente con países del sur, como India, como China, que son socios para nosotros estratégicos también en este momento en la cooperación. Y como ya digo, después también poder seguir desde nuestro lugar, poder acompañar esta discusión de la transición al desarrollo. En síntesis, lo que proponemos y lo estamos llevando a cabo es una política de cooperación que busca contribuir a la transición desde este rol dual y hacer un aporte a la construcción de un sistema de cooperación equitativo y solidario que esté basado en las capacidades y necesidades de los países para el logro de la Agenda 2030. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ¿no? Bueno, tengo que anunciarles alguna decisión difícil, ¿no? Yo creo que todos somos conscientes del tiempo que llevamos de más, ¿no? Y por otra parte tenemos también algunos condicionantes que tienen que ver con la logística. Entonces les voy a hacer una propuesta dolorosa y es que paremos aquí, ¿no? Que dejemos las preguntas, que sin duda las hay para la siguiente ronda, porque nos van a acompañar también, van a estar entre nosotros los ponentes, y también que intentemos que el café sea un poquito más breve, ¿no? Para que, digamos, luego no sigamos acumulando retrasos para el almuerzo. De nuevo, muchísimas gracias a todas y a todos.